Los coronavirus son una familia numerosa de virus y son los causantes de resfriados comunes hasta enfermedades más graves. Solo 7 de ellos pueden enfermar a los humanos, de los cuales el MERS y SARS son los miembros más letales de esta familia. A fines del año 2019 apareció un nuevo integrante denominado COVID-19. La tasa de mortalidad del MERS es de 20 a 40%. Eso quiere decir que de cada 100 personas contagiadas mueren 30. El SARS tiene una tasa de mortalidad de 10 a 15%. De cada 100 personas enfermas mueren en promedio 12. Por su parte, el COVID-19 tiene la tasa de mortalidad más baja de 2.5%. Entonces, ¿qué hace tan peligroso al COVID-19? A diferencia del MERS y SARS, el COVID-19 es un virus altamente contagioso y tiene mayor capacidad de unirse al ser humano. Toda enfermedad tiene un número de contagio. Por ejemplo, el número de contagio del MERS y SARS es menor a 1. Esto quiere decir que una persona enferma a lo mucho puede contagiar a otra persona y esta a su vez contagia a una más y así sucesivamente. Si ponemos una pirámide de solo 4 niveles, con una sola persona infectada con MERS o SARS habría 4 personas contagiadas. En cambio, el número de contagio del COVID-19 es de 2.6. Esto quiere decir que una sola persona infectada puede contagiar a 3 personas y cada una de ellas a 3 personas más. Es decir, en una misma pirámide de 4 niveles, con una sola persona infectada se podría contagiar a 40. Hablemos de cifras reales. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2003, cuando apareció por primera vez el SARS en China, se llegaron a contagiar 8.000 personas a lo largo de 27 países. El virus tuvo presencia en los 5 continentes, pero al no ser tan contagioso, se podían monitorear todos los casos y con los cercos de contención se pudo poner fin a la propagación del SARS. En cambio, en el caso del COVID-19, hasta la fecha hay más de 200.000 contagiados en más de 160 países. Los cercos de contención no fueron suficientes para frenar al virus, ya que es altamente contagioso. Sumado a las políticas de salud que ejecutaron tardíamente los países afectados por el virus, el panorama mundial es desalentador. Frente a este panorama, ¿sirve de algo el estado de cuarentena dictado en muchos países? La respuesta es un rotundo sí, pero antes de explicar sus razones, sería bueno entender qué es una pandemia y sus fases. Una pandemia es la propagación a gran velocidad y a escala mundial de una nueva enfermedad. La OMS declaró al COVID-19 como pandemia a inicios de marzo de este año. ¿Cuáles son sus fases? Según la OMS, las pandemias originadas por virus animales, como es el COVID-19, tienen 6 fases. Fase número 1. Se tiene conocimiento de la existencia de un virus que afecta a animales. Fase número 2. Ocurre contagio humano por ese virus animal, virus potencialmente a convertirse en pandemia. En la fase número 3 hay más casos de humanos infectados por el virus animal. Puede darse transmisión de persona a persona de manera limitada. Fase número 4. Contagio de persona a persona. Brotes a nivel comunitario. Fase número 5. Propagación en al menos 2 países de una misma región. Viralización mundial evidente. Y fase número 6. Brotes en regiones diferentes al país de origen. La OMS declara la enfermedad como pandemia. El COVID-19 fue declarado por la OMS como pandemia a inicios de marzo de este año. Una vez que se declara la pandemia, en el resto de los países no contagiados se podrían desarrollar 3 posibles fases o escenarios. Fase 1. Importación de la enfermedad. Es decir, llega al país el primer infectado con el virus. En esta fase se dan contagios de hasta segunda generación. Esto quiere decir que el virus se propaga entre sus familiares y personas con las que haya tenido contacto directo. Aquí la estimación de contagiados se mide por decenas. Fase 2. Propagación comunitaria. Se dan contagios de tercera generación a más.
Hay brotes comunitarios. Esto quiere decir que personas que supuestamente no tuvieron ningún contacto con personas ruteadas con la enfermedad se contagian del COVID-19. El número de contagiados se mide por centenas. Fase 3. Epidémico. Hay brotes de la enfermedad por todo el país y los casos se miden por miles de personas contagiadas. ¿Es importante la cuarentena y el aislamiento social? Sí. Como mencionamos anteriormente, el virus es altamente contagioso. De cada 100 personas contagiadas con el virus, 3 de ellas fallecen. De estas 3, la mayoría, por no decir el 100%, pertenecen al grupo de personas vulnerables, tales como personas con diabetes, asma, hipertensión, personas con VIH, cáncer y adultos mayores. Por lo tanto, la finalidad de la cuarentena y el aislamiento social es evitar que el virus llegue a este grupo de personas vulnerables y se enfermen todas al mismo tiempo, lo que sería una verdadera catástrofe. China, que es una potencia mundial y el foco de la infección del COVID-19, construyó 2 hospitales en menos de 10 días para poder atender a sus miles de enfermos. Pero no todos los países tenemos los recursos de China. Se ha visto cómo en países de primer mundo como Italia y España no se dan abasto para atender a todas las personas infectadas. El sistema de salud de esos países simplemente colapsó. El panorama en ambos es muy desgarrador. Ahora, ¿se imaginan lo que sucedería en Perú con nuestro sistema de salud deficiente? Si este virus estuviera como Pedro en su casa, recorriendo todo el país de persona en persona, sería una tragedia. En menos de 3 semanas habría miles de personas en estado crítico, nuestro sistema de salud colapsaría y los muertos se contarían por centenas. Perú posee alrededor de 200 unidades de cuidados intensivos. Esto quiere decir que solo se podría atender a 200 personas en estado crítico de ser el caso. Por eso es importante el aislamiento social, evitar el menor contacto posible entre personas. Solo así evitaremos que el virus se siga propagando. Tú tal vez no presentes ningún síntoma, pero las personas vulnerables, que pueden ser tus padres, abuelos, tíos, son las que van a pagar las consecuencias de tu irresponsabilidad. Así que, a obedecer lo que indiquen nuestras autoridades, que juntos venceremos al COVID-19. Finalmente, daré respuesta a algunos audios, rumores y preguntas que vienen circulando en las redes. Muchos de ellos realizados por personas malintencionadas solo con el afán de ganar un poco de atención. Lo mejor es no hacer caso a estas falsas noticias, que lo único que hace es alarmar a la mayoría de personas que lamentablemente no tienen discernimiento. Empecemos. ¿El COVID-19 ya se encuentra en el aire? No. Por respirar no te vas a enfermar. El virus solo se transmite de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o boca, es decir, cuando estornudas o toses. Estas gotículas o gotas caen en prendas, objetos, partes del cuerpo e ingresan a tu organismo cuando te tocas la nariz, ojos o boca. Por eso es muy importante lavarse las manos de manera seguida. Estas gotículas infectadas con el virus tienen un alcance de 1 metro cuando toses o estornudas y de hasta 3 metros o más cuando estornudas con fuerza. Por eso es importante mantener la distancia entre personas. ¿El virus no es resistente a los climas cálidos? No, las pruebas científicas muestran que el COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona o clima. ¿El virus se puede propagar con la picadura de un mosquito? No, no hay ninguna prueba que demuestre que se contagie a través de la picadura de un mosquito o de cualquier otro animal a un ser humano. Tampoco hay pruebas que los humanos puedan contagiar a animales. Si me baño con agua caliente o voy al sauna, ¿el COVID-19 sale de mi organismo? Por más ridícula que parezca la pregunta, hay personas que han creído esto. No, señores, eso no sucede. Tu temperatura corporal se mantiene siempre entre los 36 y 37 grados. Así que bañarte con agua fría o caliente da igual. Si tomo ibuprofeno, ¿voy a empeorar mi situación? No. Si el COVID-19 no presenta complicaciones, puede tratarse como una gripe común.
El ibuprofeno es un antiinflamatorio utilizado para el dolor de garganta, que es uno de los síntomas del COVID-19. Por lo tanto, puedes usarlo. Lo que sí no puedes consumir son antibióticos, como la amoxicilina, por ejemplo, porque los antibióticos combaten bacterias y no virus. ¿Ya está disponible la vacuna contra el COVID-19? No. Por más que quisiera creer que ya está disponible la vacuna contra el COVID-19, esta todavía no estaría lista por lo menos hasta fines de este año. Si entramos a una fase más, ¿moriremos la mayoría? No. En realidad, esta respuesta depende mucho de lo responsables que seamos en esta cuarentena. Estos 15 días son cruciales para nuestro país. Justamente el periodo de incubación del virus tarda 15 días, así que a fines de este mes se verá qué tan responsable fuimos, si nos felicitamos por nuestro gran trabajo o nos lamentamos por la situación grave que atravesaría el país. Por eso es muy importante obedecer lo que digan nuestras autoridades. ¿Me puedo contagiar de alguien que no presente síntomas? Sí, a estas alturas una gran mayoría de personas puede portar el virus, pero no presentar síntomas. Por eso es importante cubrirse con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos y mantener la distancia entre personas. ¿Todos debemos usar mascarillas? No, solo los que presentan síntomas para evitar el contagio a más personas, los médicos y enfermeras que tengan contacto directo con personas infectadas. Lo único que estás haciendo comprando como loco mascarillas es hacer que suban sus precios y agotarlas para las personas que verdaderamente lo necesitan. Estos son los 15 días más cruciales para nuestro país. Afrontémoslo con total responsabilidad y solidaridad. Si te gustó la información, compártela y déjanos tus dudas o sugerencias en los comentarios.